Estamos en el año 1492, una era de valientes exploradores, majestuosas naves y misteriosos mundos nuevos. En los magníficos salones de Tordesillas, en España, las dos naciones más poderosas del mundo en aquel momento, Portugal y España, se reunieron para decidir el destino del mundo. De un solo plumazo, trazaron una línea invisible sobre el mapa del mundo, una línea que determinaría no solo su destino, sino el de millones de personas. En este tratado, las dos potencias se repartieron el mundo, y lo hicieron al más alto nivel, con la autorización del Papa en Roma. Lo que hoy suena completamente absurdo fue en realidad una realidad. En un acto increíblemente egoísta, los dos estados prohibieron el Nuevo Mundo a los demás europeos y confirmaron por tratado su dominio sobre el mundo entero. Y así, el Tratado de Tordesillas se convirtió en un acuerdo que estableció imperios coloniales, moldeó culturas y sentó las bases geopolíticas de los siglos venideros. Pero, ¿cómo se llegó a este increíble acuerdo? ¿Cómo se repartió en detalle y qué influencia sigue teniendo el tratado hoy en día? Analizamos todas estas fascinantes cuestiones en el vídeo de hoy. A partir del año 1492, los años siguientes se caracterizaron por una oleada de descubrimientos y exploraciones sin precedentes. A la vanguardia de este movimiento se encontraban dos potencias marítimas emergentes, Portugal y España. Durante este periodo, ambas naciones empezaron a poner a prueba los límites del mundo conocido y a buscar nuevas rutas y territorios. A mediados de siglo, dos acontecimientos drásticos cambiaron Europa. En primer lugar, la conquista de Constantinopla por los otomanos en el año 1453 supuso el fin del Imperio bizantino o romano de Oriente. Esta fecha es considerada por muchos historiadores como el final de la Edad Media, ya que desplazó el centro de atención de Europa y Oriente Próximo al Nuevo Mundo. Tras la conquista de Constantinopla, el acceso al lucrativo comercio asiático se hizo mucho más difícil para los europeos. Así que los portugueses, considerados una de las potencias comerciales más importantes, empezaron a buscar rutas alternativas. Así, los portugueses ampliaron sistemáticamente su conocimiento del Atlántico, descubrieron las Azores y Madeira y navegaron más al sur por la costa africana. Se establecieron puestos avanzados portugueses a lo largo de toda la costa africana. Su objetivo era encontrar una ruta marítima directa a la India y romper el lucrativo monopolio del comercio de especias. Y tardaron solo unas décadas en conseguirlo. Este sueño se hizo finalmente realidad cuando Bartolomeu Díaz navegó alrededor del Cabo de Buena Esperanza en el año 1488. Pero veamos ahora el segundo acontecimiento decisivo de la época, la unificación de España. Durante siglos, dinastías musulmanas y moras habían gobernado el sur de España. Sin embargo, estalló una batalla entre ellos y los reinos cristianos del norte que querían reconquistar estos territorios. Esta guerra, conocida como la Reconquista, duró más de 7 siglos, pero finalmente llegó a su fin. El punto de inflexión se produjo en el año 1469 con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Esta unión unió a los dos reinos cristianos más poderosos de la península y sentó las bases de una España unida. En el año 1992, consiguieron finalmente conquistar el último reino moro en Granada, completando así el proceso de unificación española. Con la unificación y consolidación de España como Reino Unido, surgió un poder político y militar centralizado, capaz de financiar expediciones a gran escala y construir un enorme imperio de ultramar. Y esto no se hizo esperar. Ese mismo año, Cristóbal Colón, con la generosa financiación de la pareja real, descubrió América en nombre de España. Estos acontecimientos paralelos catapultaron a Portugal y España a la vanguardia de las estructuras de poder mundiales. Sus navegantes y exploradores sentaron las bases de una era de exploración que cambiaría para siempre la cartografía, el comercio y la diplomacia internacional. El español y el portugués se convertirían en lenguas mundiales y su comprensión se convirtió en clave para la integración cultural y la comunicación con cientos de millones de personas. Naturalmente, los rumores del descubrimiento de América y de una ruta marítima a la India se extendieron rápidamente por toda Europa, especialmente en España y Portugal. Cuando Colón regresó a Europa de su viaje desde América en marzo de 1493, se vio obligado a recalar primero en Lisboa debido a las condiciones meteorológicas. El rey portugués Juan II recibió así información de primera mano sobre los descubrimientos y envió inmediatamente un mensajero a la corte española para intentar arrebatar los territorios para la corona portuguesa. El rey portugués Juan invocó un antiguo tratado con España, según el cual Portugal debía recibir todos los territorios descubiertos al sur de las Canarias.
Este último se aplicaba claramente a las islas de la Española y Cuba, donde Colón había desembarcado realmente. Sin embargo, los españoles se negaron en redondo, pues en aquella época no sabían nada de las zonas más lejanas de lo que hoy es América. Esto sentó las bases de la carrera entre españoles y portugueses por el Nuevo Mundo. Mientras tanto, ambos reinos invertían mucho en la navegación marítima y en su ejército y enviaban constantemente nuevos exploradores para anexionarse nuevos territorios. Sin embargo, estos descubrimientos paralelos también provocaron una creciente incertidumbre respecto a las reivindicaciones territoriales. ¿Quién tenía derecho a actuar en qué territorios? ¿Qué ocurría si dos exploradores de ambos bandos clavaban sus colores en la arena? Todas estas cuestiones se volvieron urgentes cuando quedó claro que las tierras y rutas marítimas recién descubiertas tenían un valor incalculable. La corona española se dirigió al Papa Alejandro V, que también procedía de España, y que enseguida se puso de parte de sus compatriotas. En su famosa bula Ginter Caetera Divinae, estableció por primera vez una línea de demarcación para separar el territorio español del portugués. En aquel momento, la línea discurría a unos 500 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde, pero era claramente insuficiente para los portugueses. Así pues, en el año 1994, las dos potencias se reunieron en Tordesillas, España, para establecer claridad de una vez por todas. Debía trazarse una línea divisoria clara entre los territorios reclamados por España y Portugal. Con ello se pretendía evitar nuevos conflictos entre las dos potencias marítimas. Así pues, en el tratado se trazó oficialmente una línea imaginaria que dividía de norte a sur el Atlántico al oeste de las islas de Cabo Verde. Las zonas al oeste de esta línea debían ser exploradas y colonizadas por España, mientras que las zonas al este se asignaban a Portugal. Sin embargo, bajo la presión de los portugueses, la frontera se trazó ahora más de 1000 kilómetros más al oeste. Y esto resultó ser un verdadero golpe de suerte, porque en el año 1500, los portugueses descubrieron oficialmente Brasil, que ahora se encontraba claramente dentro de la zona portuguesa. Muchos especulan hoy en día que los portugueses probablemente conocían la existencia de Brasil desde antes, pero lo mantuvieron en secreto durante las negociaciones del tratado. En cualquier caso, esto iba a tener consecuencias de gran alcance, ya que el portugués se sigue hablando hoy en día en el país más grande de Sudamérica. Y con más de 200 millones de habitantes, el portugués se considera hoy una de las lenguas más importantes del mundo. Sin embargo, el tratado también dejó muchas preguntas sin respuesta. Al fin y al cabo, nadie tenía muy clara la longitud geográfica exacta de la línea divisoria. En aquella época, ni siquiera era posible determinar con precisión la longitud. Además, los españoles no se detuvieron en América y seguían obsesionados con llegar a la India por la ruta marítima occidental. Magallanes lo consiguió en el año 1522 durante su circunnavegación del globo, lo que significaba que ahora España también ocupaba territorios en Asia Oriental. Se alcanzó otro acuerdo, el Tratado de Zaragoza. Además de la línea de demarcación occidental a través del Atlántico, ahora también se establecía una línea de demarcación oriental a través del Pacífico. Y así la división del mundo parecía completa. Sin embargo, como la travesía del Pacífico era extremadamente peligrosa, los españoles se centraron principalmente en construir su imperio colonial en América. Los portugueses también invirtieron mucho en su imperio colonial de Sudamérica. El Tratado de Tordesillas sentó así las bases de dos de los imperios coloniales más poderosos de la historia, cuya influencia cultural y lingüística sigue teniendo repercusiones hasta nuestros días. Sin embargo, el tratado no fue, como se estipuló en un principio, para toda la eternidad. Pronto entrarían nuevos actores en la escena mundial, en primer lugar los ingleses, franceses y holandeses. Y les importaban relativamente poco las fronteras fijadas entonces.